Gracias a todos los presentes por compartir esta hora y media, en la cual vamos a, bueno, en este caso me va a tocar hablar a mí, pero vamos a compartir entre todos lo que son las soluciones puntualmente de extinción con agentes limpios. La idea, ¿cuál es? Hacerlo esto ameno, vamos a basarnos en conceptos puntuales, vamos a hablar de una norma, pero también vamos a hablar de la vida, vamos a hablar un poco de cómo implementamos esto en forma cotidiana. ¿Okay? Por lo cual, como toda norma, como todo sistema, nos tenemos que regir sobre un hilo que nos permita de alguna manera continuar desde un bosquejo, un criterio inicial, donde nos vamos a preguntar ¿para qué se utilizan los agentes limpios? ¿No? Vamos a preguntarnos como concepto general, ya que seguramente muchos de los presentes en forma directa o indirecta han estado en contacto con algún sistema de extinción por agentes limpios. Y básicamente cuando nos respondemos ¿para qué se utilizan los agentes limpios? Vamos a tener como primer medida bienes materiales y personales. Vamos a ver que también el objetivo de los últimos 25 años prácticamente de continuidad en lo que es NFPA 2001 se implementan como continuidad del negocio. Sabemos que NFPA como criterio general tiene como objetivo, no sé, me están avisando acá algo, no, pensé que tenía un mensaje, perdón. Ok, como sistema general la continuidad del negocio, pero por supuesto tenemos requerimientos legales y sobre todo salvar vidas humanas. En la práctica, no me aparecen los mensajes que se incorporan personas a la reunión. Por eso es que espero que los demás no vean esto, ¿no? No sé si están viendo solamente la presentación. Walter, ¿estás viendo la presentación o también se ve? Carlos, Sí. de los mensajes. Ok, perfecto, buenísimo. No, porque se me estaban solapando y pensé que los tenía como visto. Bien. Entonces, básicamente, ¿dónde utilizamos agentes limpios? Los agentes limpios tienen como principal uso recintos cerrados, recintos donde se puedan contener esa masa en estado gaseoso, cuyo objetivo va a ser suprimir el incendio. Básicamente los agentes limpios los vamos a poder utilizar como parte de un diseño a medida, pero también como diseños que vienen prediseñados. Valga la redundancia, lo que es aplicación local. ¿Cómo diseñar un sistema de supresión por agentes limpios? Bajo una norma de referencia. Es muy importante tener un hilo en el diseño, en la instalación, en el mantenimiento por post-instalación, para tener un éxito en el sistema. Básicamente, para poder diseñar un sistema contra incendio, vamos a relevar las características propias del lugar. Es muy importante disponer la mayor información. En la práctica, luego vemos que muchos sistemas se diseñan por aproximación, porque carecen de información al comienzo del proyecto, no hay planos, se sabe aproximadamente qué se quiere proteger, pero no se tiene información certera, y algo que vamos a ver más adelante en cuanto a su clasificación. Puntualmente nos vamos a concentrar en NFPA 2001. ¿Qué significa NFPA 2001? NFPA 2001 es un estándar propio para los sistemas de extinción por agentes limpios. Vamos a ver que hay agentes limpios, pero puntualmente nos vamos a concentrar en NFPA 2001, que habla de agentes halocarbonados, fluorocetonas y agentes inertes. Cuando describimos los requisitos para diseñar, instalar, probar, inspeccionar un sistema contra incendios, vamos a ver que de alguna manera NFPA nos habla, nos detalla, nos describe los requerimientos mínimos. ¿Qué significa esto? Que en la práctica puede haber requerimientos de la autoridad local, puede haber requerimientos del cliente final, por lo cual esto nos aplica a que nuestro diseño con NFPA 2001 va a ser el piso, va a ser lo básico. Cuando hablamos de NFPA 2001, no incluye sistemas por dióxido, CO2. Puntualmente, NFPA 12 va a describir todos los requerimientos
para un diseño de un sistema por dióxido de carbono. De igual manera, es muy común que muchos lugares que se protegen con NFPA 2001 van a ser de alguna manera complementados o reemplazados por sistemas de agua nebulizada. Muchas aplicaciones en la actualidad que han tenido sistemas de agentes limpios, a veces hay requerimientos puntuales de agua nebulizada. Como es una norma de origen norteamericana, su origen nace en el idioma inglés, por lo cual siempre que vamos a buscar la última versión, en este caso la 2018, está en idioma inglés, para poder disponer de una norma en habla hispana o en habla española, vamos a seguramente requerir una versión anterior. En este caso, la edición 2015 está en ambos idiomas. Por supuesto, la traducción de la norma está hecha por el CEPREVEN como parte de un convenio propio con NFPA. Puntualmente, cuando hablamos de NFPA 2001, vamos a describir un temario dividido en capítulos, y básicamente de entre los distintos puntos no los vamos a poder complementar en su máxima explosión en esta hora y media, ¿no? Hora y media que vamos a dedicar, por lo cual vamos a ver conceptos puntuales, vamos a ver conceptos particulares y algunos más generales. Cuando nos basamos en una solución de referencia NFPA, normalmente, como dijimos, estamos basándolos en un complemento, ya que NFPA de alguna manera tiene versiones o estándar específicas para cada tipo de solución o sistema. Puntualmente, NFPA 2001 hace referencia a otros estándares, como es NFPA 4, puntualmente agregada en las últimas versiones. Al final de esta presentación vamos a ver los cambios que ha habido entre las distintas versiones. NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional, el famoso NEC, cuyo objetivo es describir cómo se realizaría la instalación eléctrica para cualquier sistema referenciado en NFPA, y también es adoptado en forma general en Estados Unidos, ¿no? Como parte de toda instalación eléctrica. Puntualmente NFPA 72, el código, son complementos muy aferrados a NFPA 2001, ya que cuando hablamos de NFPA 2001 vamos a ver sistemas automáticos. Y para que sea automático tiene que haber un sistema de detección y aviso de incendios que se complemente con un sistema de supresión de incendios. La mayoría de los sistemas de extinción de incendios por agentes limpios están basados en la inundación total. Un término que lo vamos a repetir muchas veces. ¿Qué significa inundación total? Que vamos a inundar ese recinto con un gas, con un agente, de manera tal de que cualquier rincón de esa sala pueda estar protegido. También hay sistemas diseñados conforme a aplicación puntual, donde vienen ya prearmados, con una cantidad de agente predefinida, y que puede servirnos o quizás complementar una parte de esa solución. En todos los casos, los sistemas se van a poder trasladar. Esto se enfatiza mucho, ya que en la práctica se encuentran muchos sistemas instalados de origen portátil y que los han fijado a una pared, a algún tipo de medio portable, y de alguna manera los hace como sistemas de origen fijo. En la práctica, los sistemas automáticos están referenciados a un sistema complementario de detección y aviso de incendios, pero también hay sistemas autónomos, mecánicos, que permiten su accionamiento por un principio físico de fusión de la propia tubería. ¿Qué son los agentes limpios? Son soluciones que están aplicables a lugares críticos. En la práctica, cuando uno compra un sistema de extinción por gases, es porque va a proteger el negocio, y seguramente por ser el negocio es un área crítica. Es un área muy importante para una empresa, para un museo, para una protección típica de alguna continuidad de un negocio privado o público. Entiéndase que el Estado también protege su continuidad
y su funcionamiento. Por lo cual, hablar de agentes limpios, estamos hablando de extinguir y poder seguir funcionando. Hay muchos sistemas de extinción basados en agua, en polvo, en otros tipos de soluciones, pero seguramente después de la extinción requiere de una limpieza, requiere de una atención. Una de las particularidades y beneficios más importantes de los agentes es que son limpios, que luego de la extinción prácticamente hay que hacer o muy poco o casi nada. Uno de los fuertes que vemos en la historia de aplicación de los agentes limpios es proteger salas de energía eléctrica. Tiene que hacer todo lo que está relacionado con la energía eléctrica, desde un centro de cómputos, desde una sala informática, desde lugares propios como una sala de control de un aeropuerto, una sala de control de un proceso, de una petrolera, de una refinería o de la minería. Por lo cual son las partes más detonantes. Pero también podemos proteger salas como pueden ser una biblioteca, salas como pueden ser museos, por lo cual cuando hablamos de agentes limpios vamos a ver transversalmente que se puede proteger cualquier tipo de sitio mientras sea estanco. Cuando hablamos de un sistema nos tenemos que referenciar a la historia. Es muy importante decir de alguna manera cómo surgieron los agentes, cuáles fueron los agentes a través del tiempo, y quiénes son las falsas creencias que hay también sobre este tipo de agentes. Los primeros agentes halogenados prácticamente tienen 120 años, pero pasó el tiempo, la química fue acompañando a la industria, y bueno, distintas fundaciones, como en este caso la de investigaciones Purdue, como también las fuerzas militares, fueron descubriendo distintos agentes. En el año 1947, de alguna manera hubo varios agentes en análisis, pero prácticamente 4, quizás 8, podemos duplicarlo, fueron los agentes más difundidos. Por lo cual... Discúlpame, sí. Carlos, un segundito, por favor. Sí, claro. Hay una leyenda que aparece sobre tu presentación. Favor, alejar esta ventana de la aplicación. ¿Será tuya? Eso puede ser, eso es lo que le preguntaba, sí. Preguntaba porque me están apareciendo leyendas y quería saber si eran mías o van y vienen. No sé si cada vez que se agrega alguien o no sé por qué aparece. No, ya no es esa a la que me refería, no. ¿Vos no la podés tocar y arrastrar? No. Es más, estoy compartiendo pantalla, pero no tengo otra. En realidad, capaz que el anfitrión, no sé si pasa por ahí. No podemos tocar nada desde aquí. ¿Podés descompartir pantalla un momento y volver a compartir? Claro que sí. Ahí dejé de compartir. A ver ahora cómo estamos compartiendo nuevamente. Ahí se ve, ¿no? No, ¿Cómo por estamos? ahora no. Ahí estamos mejor. Sí, ahora está mejor. Ok, buenísimo. Bueno, Gracias. estabas en los agentes, en los primeros agentes. Estábamos los primeros agentes. Gracias, Ignacio, Gracias a por la vos. referencia. Bueno, básicamente decimos que vamos a nombrar los agentes que seguramente los que han trabajado en este tipo, cada vez que aparece una persona, creo que me aparece eso, ¿no? Cuando se incorpora una persona me está apareciendo el cuadro de admitir, porque se ve que tengo el control en este momento, ¿no? En este caso, bueno, el que esté como primera debe admitirlo. Entonces, básicamente, como decía, 2 agentes de los 8 más elegidos, como es el halón o el halon, lo pronuncio en los 2 términos más conocidos en nuestra jerga hispana, de traducción de ese nombre en inglés. Los halones, o halones, básicamente han sido el 1301 como parte de la selección de sistemas de extinción de incendios por agentes limpios. También muy conocido el halon 1202, como parte de sistemas de extinción portátiles. Era muy común en un centro de cómputos ver un sistema físico con Halon 1301 y un sistema portátil con 1202. Por lo cual,
De alguna manera, en la historia, vamos a ver que estos dos agentes han sido prácticamente desde los años 1950 hasta prácticamente el 2000, agentes que han maximizado el negocio, que prácticamente todo lo que sea protección contra incendios por agentes limpios han estado basados en el 1301. Características químicas. Vamos a encontrar algunas características propias del 1301 que son muy buenas como parte de la extinción. Acá, Ignacio, bueno, vuelvo a interrumpir, se me vuelve a aparecer el cartel cuando se incorporan personas. Evidentemente queda como algo latente, debería haber el anfitrión de incorporarlas de forma temprana para que no quede eso, ¿no? Ok, gracias. Si puedes volver a compartir. Vamos a ir más adelante porque evidentemente se fue un poquito más atrás la presentación. Bueno, disculpas por estos cambios. Ahí se está viendo bien, ¿no? Ahí estamos compartiendo. Se está viendo bien, gracias, Carlos. Entonces, sepan disculpar las molestias, pero esto no nos pasó antes, no entendemos. Bueno, básicamente, cuando hablamos de las características químicas propias del halon 1301, vamos a hablar que tiene flúor, que tiene cloro y que tiene bromo. Como parte de una solución de extinción es muy buena, es excelente. Pero hemos visto que genera daño en la capa de ozono. Tiene calentamiento global, por lo cual es un agente que en el transcurso del tiempo se lo utilizó más de 25 años, pero en el año 1978 se vio que todos los CFC tienen como componente el bromo, y el bromo es parte del daño de la capa de ozono. El primer acuerdo, en 1987, el acuerdo del Protocolo de Montreal, ha limitado su uso, ya que el uso no era parte solo de la extinción de incendio, sino también los aerosoles. Cualquier desodorante o medio propelente utilizaba CFC. Por lo cual se siguieron avanzando en distintos protocolos en Londres, una enmienda en Copenhague, y en 1993 la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, lista nuevos agentes. Y en el año 1994, que esto es lo más importante de toda esta historia, nace NFPA 2001. Prácticamente tenemos 26 años de un estándar que fue incrementando, fue revisándose, fue agregando nuevas soluciones, y hoy prácticamente tenemos la versión 2018 que lista agentes halocarbonados, HFC, no confundir con los CFC, que es los que vimos antes, el 1301, sino que agregamos el concepto de los hidrofluorocarburos. Básicamente vamos a encontrar una familia, son varios agentes, que desde el año prácticamente 1994 a la fecha, se han ido agregando a NFPA 2001. También están los agentes inertes. Y ahí vamos a encontrar los dos grandes grupos de agentes limpios. Los hidrofluorocarbonados, las fluorocetonas, prácticamente hay uno solo, y los inertes. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente, cuando hablamos de agentes HFC, estamos hablando de agentes que tienen flúor. Estamos hablando de agentes que pueden ser básicos o mezclas. Por lo cual, el listado de agentes propios de NFPA 2001 es el que estamos viendo en la pantalla. Vamos a ir traduciendo esto a algo más práctico. Vamos a ver cómo se extingue un incendio. Seguramente muchos de los presentes dirán, pero yo este concepto lo entiendo. Este concepto lo vi muchas veces. Pero es necesario repetirlo porque quizás alguno no lo tiene muy presente. Y porque también tenemos que reflejar cómo actúan los gases. Cuando hablamos del triángulo del fuego, vamos a hablar de tres componentes muy importantes: combustible, calor y oxígeno, comburente. ¿Y por qué es necesario ver esto? Porque combinados en una proporción adecuada, vamos a tener una combustión. Entendiendo esto, vamos a ver que para que un fuego se mantenga en el tiempo, no alcanza el triángulo. Tenemos que ver un cuarto componente. Tenemos que ver la cadena del fuego. La reacción en cadena, o la cadena del fuego, son las 4 variables que, de alguna manera, hacen para que el fuego se inicie y se mantenga en el tiempo. Vamos a ver cómo actúan los gases con estas 4 variables.
Con el combustible no hace nada. No podemos quitar el combustible, el agente limpio no hace nada. Pero vamos a ver que hay algunos agentes que actúan sobre el calor, enfriando. Hay otros agentes que actúan sobre la reacción en cadena. Básicamente, ¿quién? Los halocarbonados. Y los inertes actúan sobre el oxígeno. Por lo cual, ese fue el concepto de recordar este famoso tetraedro. Ver sobre qué variable actúa cada uno de los agentes limpios. Para traducir esto, más fácil, tenemos una hoja, tenemos un encendedor. Seguramente muchos han hecho esta prueba cuando quisieron prender un fuego para un asado, para alguna condición típica de Boy Scout, y vimos que alejamos el encendedor y el fuego se apaga. Ahora, para que el fuego se mantenga, tenemos la reacción en cadena como parte de una condición de sustentación. Vamos a ver que los agentes, como dijimos antes, actúan básicamente con 3 de las 4 condiciones del tetraedro del fuego. Enfrían, halocarbonados, rompen la reacción en cadena, halocarbonados, y reducen el oxígeno, los inertes. También es muy importante, conocer las clases de fuego. ¿Por qué? Porque la cantidad de agente, sea del que fuere de los que vimos, inertes o halocarbonados, va a depender del tipo de fuego que hay en el recinto que vamos a proteger. Los recordamos rápidamente. Fuegos clase A. Estos están listados primeramente en el FPA 10. En FPA 10 prácticamente lista varios tipos o clases de fuego. Puntualmente en FPA 2001 lista las 3 más utilizadas. Fuegos clase A. Prácticamente es un fuego ordinario que tenemos en cualquier lugar del que convivimos. Papel, madera, carbón. Fuegos lentos, que de alguna manera son humeantes y dejan siempre algún residuo. Como forma inmediata vamos a hablar de los fuegos clase C, los eléctricos. ¿Por qué? Porque los agentes limpios utilizan mucho la extinción sobre este tipo de clases de fuego. Cualquier diseño por agentes limpios, prácticamente como dijimos, está basado en lugares cerrados de protección de equipos eléctricos, por lo cual los fuegos clase C son mayoritariamente seleccionados para extinguir por este tipo de agentes. También están los fuegos clase B, y en menor medida, pero hay muchas aplicaciones de fuegos tipo clase B por parte de agentes limpios. En un resumen muy rápido, y quizás empezando a ponerle nombre comercial, ¿por qué? Porque de todo lo que vimos antes, la mayoría no se acuerda de la fórmula química ni su nombre de referencia. Por lo cual, como agentes limpios dijimos, vamos a encontrar 3 grupos. Hay un cuarto grupo, que es el dióxido, que se considera agente limpio, pero no está listado en el NFPA 2001. Como en este caso puntual estamos viendo agentes limpios, pero basado en el NFPA 2001, el dióxido va a quedar puntualmente para el NFPA 2. Características, como vimos, importante, inundación total. Características, no tienen olor, no tienen color, no manchan. Son aptos para áreas ocupadas. ¿Qué significa ocupadas? Que puede haber personas más allá, que el FPA nos va a recomendar, y mucho, que preferentemente la gente se retire del sitio y que, si se queda en el sitio, no esté por más de 5 minutos. Volvamos a NFPA. Volvamos a NFPA y volvamos a el listado de agentes que NFPA, de alguna manera a través de la EPA, recomienda como uso para agentes limpios. Ahora, ¿qué significa FK5112? ¿Qué significa HFC 125? Me atrevo a decir que la mayoría ha escuchado el nombre comercial. Cuando hablamos de FK5, hablamos de Novec 1230. Cuando hablamos de HFC 125 como nombre comercial también. Cuando hablamos de HFC 227EA, el archiconocido FM200. Cuando hablamos de IG 541, ¿quién no habrá escuchado hablar de Inergen? Por lo cual, todo ese resumen, en una forma más prolija,
Lo podemos poner en una tabla donde tenemos su nombre comercial, su designación ayer, o sea, NFPA no habla de nombres comerciales, nombre químico, y por supuesto su fórmula química. Cuando hablamos de supresión, la EPA toma un listado. ¿Y qué es la EPA? La EPA es la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, que dice que este listado que vimos antes es apto para proteger con lugares ocupados bajo ciertos requerimientos, pero sobre todo para inundación total. Cuando hablamos de agentes limpios, tenemos que ver qué cantidad máxima de agente podemos poner en un sitio, en un lugar. Por lo cual, en FPA nos va a hablar de dos términos muy similares, no a él y lo a él. Fíjense que prácticamente caemos dentro de un sitio y que puede haber personas y que no hay efectos sobre esas personas. No hay. O sea que no hay efectos observados, adversos, sobre las personas hasta esa cantidad de agentes. El lo a él es que de alguna manera estamos hablando de una concentración de diseño, o sea, una cantidad de agentes, donde empieza a haber pequeños efectos para causar hablamos del método PBPK. Este método es el que usa la industria farmacéutica. Utiliza la industria farmacéutica no solo para los agentes limpios, sino para cualquier elemento que nosotros ingiramos. Entiéndase, un medicamento. Cuando tomamos una aspirina, una vallaspirina, seguramente en la dosis adecuada no nos hace nada. Ahora, si tomamos en grandes cantidades, seguramente nos vamos a ver afectados. El objetivo de los agentes limpios es que en pequeñas dosis, en dosis controladas, no haya efectos adversos sobre las personas. ¿Qué tiene el método PBPK? Que es mucho más preciso porque se hace sobre personas y el no a él, lo a él, se hace sobre animales y se hace una extrapolación a los seres humanos. Vamos a empezar a hablar de algunos de los agentes. HFC 227A quizás es un nombre comercial, es el nombre ayer. Si hablamos del nombre químico, heptafluoropropano, NFPA lo lista como HFC 227A. Nombre comercial que seguramente todos los escucharon, FM2. B y C. Normalmente vamos a ver los porcentuales, uno de ellos nos va a ser nada por sí mismo. También es muy importante ver que, por ejemplo, el FM200 o el HFC 227A se utiliza en otras aplicaciones. Los FC estaban hasta hace un tiempo en los inhaladores. Una persona que ingería digamos, algún medicamento a través de un inhalador, su medio de propulsión era el HFC. Otro agente muy conocido es el HFC 125, conocido por alguna marca como Écaro 25. Prácticamente, cuando hablamos de HFC 125, ustedes seguramente, en forma directa, en su casa lo tienen. ¿Por qué? Porque la industria de la refrigeración utiliza en forma domiciliaria, sobre todo, utiliza en forma mayoritaria un agente R410A. R410A tiene un 50% de HFC 125. Por lo cual esto que implica que la industria de la refrigeración utiliza en forma masiva los agentes limpios. Otro agente que ha entrado en los últimos años y que ha tenido mucha injerencia en el mercado es el FK512, un nombre complicado. Vamos a hablar de un nombre fácil, Nove. De una manera muy propulsado por una industria muy conocida en el mercado,
de alguna manera ha tomado un anteriores. Pero en la práctica vamos a ver que ningún agente reemplaza a otro. Sí se ha reemplazado el NOVEC 1311 porque de alguna manera genera daño en la capa de ozono, genera daño ambiental, pero no como una condición de un agente no propio por sus características propias de suprimir el incendio. Cuando hablamos de NOAEL, hablamos de LOAEL, vamos a ver porcentuales. Nos vamos a acostumbrar en este tiempo que nos queda a hablar de porcentuales. Vamos a hablar de cuánta cantidad de agente en proporción del volumen a proteger. Entonces vamos a empezar a hablar de concentración de extinción, concentración de diseño, en este caso NOAEL, concentración máxima para este tipo de agente. Máxima que no hay efectos observados. Máxima que empieza a haber efectos. Por lo cual, siempre que veamos un NFPA 2001, siempre que veamos un agente, vamos a ver un nivel de concentración permitida y un nivel de concentración máxima. ¿Por qué máxima? Porque es la cantidad de tiempo que podemos estar dentro de la sala expuesto a ese tipo de agente. Por ejemplo, FM200, HFC 227EA. ¿Qué significa? Que con un 9%, que es el NOAEL, podemos estar 5 minutos en la sala y no hay ningún problema. Con el LOAEL es el límite donde empieza a haber efectos observados. Por lo cual, fíjense que al superar ese umbral de 10,5, podemos estar muy poco tiempo dentro de la sala. Lo mismo ocurriría con todos los demás agentes, y para cada uno de ellos, siempre vamos a encontrar diferentes concentraciones. Entonces, acostumbrémonos a este término, concentración. Puntualmente vamos a tomar un agente, no lo vamos a hablar sobre todos porque nos llevaría mucho tiempo. Lo hago con el agente más difundido, con el FM200. Cuando hablamos de FM200 vamos a hablar de que hay una concentración mínima de extinción. ¿Qué significa? Que un 5,8% en relación al volumen de esa sala que voy a proteger es suficiente para extinguir un incendio. Ahora, en la práctica, cuando vamos a diseñar, no vamos a usar 5,8, vamos a usar 7,5. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar un margen de error. ¿Y por qué quiero agregar un margen de error? Porque las salas, dijimos, son de inundación total, tienen que contener el agente. Pero las salas son permeables, no son con un nivel de estanqueidad alto. Seguramente alguna sala es más estanca que otra, pero siempre van a tener fugas. Aunque sean mínimas, va a haber fugas. Por lo cual, ¿qué significa esto? Que vamos a tener un margen de prácticamente, estamos hablando de 1,7 porcentual de concentración como margen de seguridad. También vamos a hablar que si sigo incrementando la concentración, me voy a encontrar con el NOAEL, me voy a encontrar con la máxima concentración hasta la cual puedo llegar y no voy a tener ningún problema. Si cambio otro tipo de fuego, voy a necesitar más cantidad de agente y seguramente me voy a encontrar con el NOAEL. A partir de este valor, seguramente ese lugar ya no puede ser habitado. O sea, ¿puedo seguir extinguiendo con agentes limpios? Sí. Lo que ya no podría haber es personas al momento de descargar el agente. No sé cómo estamos hasta acá, Ignacio. Si hay preguntas, si queremos hacer un pequeño resumen hasta acá, por alguna consulta. Walter, no, por ahora se ve que están muy atentos y muy entretenidos con tu conversación, con tu disertación, que todavía no han emitido pregunta alguna. Ok, acá tenemos dos escenarios, o se entiende todo o no se entiende nada, ¿no? O sea, seguramente estamos... Habría que preguntarle a ellos. Estamos. Ok, buenísimo. Por mi lado está muy bueno. Ok. A nivel agentes, podemos tener el NOAEL y el LOAEL por cada uno de ellos. Como dijimos antes, el tiempo de exposición, mientras no suponemos el LOAEL, la L del low, de alguna manera, o sea, low de bajo, pero de máxima concentración, vamos a encontrar que podemos estar 5 minutos. O sea, NFPA siempre nos va a recomendar, preferentemente antes de descargar el agente, que todo el mundo se retire. Pero si por algún motivo la gente tiene que estar, no habría situación crítica. Vamos a ver que con otros agentes, como por ejemplo el dióxido, el CO2, sí hay problemas, no podemos estar
ni segundos dentro de la sala. Acá podríamos estar hasta 5 minutos. Por lo cual, antes de la descarga, preferentemente retirémonos. Pero si tuviéramos que estar, la idea es no estar más de 5 minutos. Cuando tomamos NFPA, vamos a ver su listado de agentes y vamos a ver las características propias de cada uno de ellos. Vamos a hacerlo más simple. Yo siempre pongo una lámina NFPA y voy a una presentación más amigable, podríamos decir, para que se interprete con colores, para tener los términos que nos interesan. Cuando analizamos los agentes, vamos a tomarlos quizás 4 agentes últimos, más allá que el Halon 1301 se ha discontinuado, ya del año 1994 se prohibió la instalación de sistemas nuevos, en el 2000 había que hacer un retrofit y retiro de todos los sistemas instalados, pero en el año 2015 tuvo también su fecha de finalización el HFC 23, un agente muy difundido por tener no solo uso como extinción de incendios, sino también uso en la refrigeración. Prácticamente los 3 del medio, el HFC 227A, el HFC 125, denominado ECAR 25, o el NOVEC, son los agentes que han quedado como parte de uso masivo, más allá que están también los anteriores. ¿Okay? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener como característica de importancia? Fíjense el punto de ebullición. Esto es muy importante para los agentes limpios. ¿Quién es el que le dijo al Halon no puedo utilizar más? El ODP, el desplazamiento de la capa de ozono. Por lo cual, el Halon, por este valor, fue retirado del mercado. Todos los agentes actuales no tienen desplazamiento de la capa de ozono, pero sí que tienen un pequeño calentamiento global. Por lo cual, vamos a encontrar de alguna manera que hay agentes muy utilizados que tienen calentamiento global, pero vamos a interpretar previamente lo que es el punto de ebullición. Acá tengo a alguien hablando, no sé si quedó alguien con el micrófono abierto, quizás para que no se solape. Y como tú estás gritando, chévere. Okay. Ok, me parece que acá los que están administrando, si pueden silenciar. Silenciado a mí también. Bueno, disculpen, me han silenciado a mí también, como soy el coanfitrión. Como decía, el punto de ebullición básicamente es algo muy importante en los agentes limpios. Vamos a entender una comparación muy típica como es un líquido necesario para la vida humana, como es el agua. El agua, en nuestra fase más conocida, prácticamente diaria, es una fase líquida. O sea, el agua la usamos como parte de un rango térmico líquido, entre el 0 y 100 grados centígrados. Ahora, el agua, cuando baja los 0 grados, se vuelve fase sólida, y cuando supera los 100 grados centígrados, se vuelve fase gaseosa. ¿Por qué quieren introducirse en esto? Porque vamos a ver que los agentes limpios son conocidos como gases. Ahora, ¿por qué son gases? Porque su punto de ebullición es muy bajo. ¿Qué significa esto? Fíjense el FM200. En menos 16 grados ya es gaseoso. El Ícaro 25 a los menos 48 grados es gaseoso, por lo cual a temperatura ambiente, a los 20 grados centígrados, es súper gaseoso. Ahora fíjense que hay otros gases que no, que recién a los 49 grados se vuelven en fase gaseosa. Por lo cual, esta comparación hace a que a temperatura ambiente vamos a encontrar un componente en fase gaseosa. Como calentamiento global, todos los gases o los agentes limpios, halocarbonados, no los inertes, tienen un calentamiento global. Para hacer una comparativa tenemos que ver de alguna manera algo más práctico, ¿no? Algo más de uso cotidiano. Por ejemplo, un sistema típico pequeño con FM200, al descargarse de la atmósfera, va a generar tanto calentamiento como 10 automóviles circulando durante una hora. Entonces, como decimos, ¿calienta? Sí. Pero ahora, ¿cuántas otras situaciones de nuestra vida diaria también generan calentamiento global? Vamos a hablar un poquito más de lo que son los sistemas halocarbonados. Vamos a hablar de los inertes, pero el tiempo no nos va a dar para ver todo, por lo cual me gustaría ver un tipo de gas que es el más difundido, más tiempo. En otras presentaciones podremos profundizarlos. Son sistemas fijos. ¿Qué significa?
que van a estar instalados y sujetos a un medio portante, una pared, una estructura metálica, algo que lo va a dejar fijo. Están almacenados en contenedores, por lo cual vamos a ver que el hecho que están almacenados en contenedores, vamos a poder utilizar sus propiedades físicas para que de alguna manera se trasladen como agentes gaseosos. Siempre van a tener una tubería, una instalación que le va a poder conducirlos hasta el punto donde queremos que se descarguen. Los HFC, los halocarbonados, como condición natural, están presurizados con nitrógeno seco. O sea, que dentro de ese cilindro contenedor está el agente, pero también hay nitrógeno. ¿Para qué utilizamos el nitrógeno? Para poder retirar todo ese agente desde el cilindro a la sala dentro de los 10 segundos que se activó la válvula. O sea, apretamos el botón y 10 segundos después, la totalidad, el 95% de la gente que estaba en el cilindro, luego tiene que estar en la sala. Por lo cual hay una descarga bastante rápida. Como características propias de este tipo de sistemas, vamos a ver distintas presiones de trabajo. Es muy común, por ejemplo, 25 bar, 25 kilogramos de presión, es una presión típica a 21 grados centígrados. Fíjense que siempre que hablemos de presión, vamos a hablar de temperatura. ¿Por qué? Porque están directamente relacionadas. Los agentes limpios básicamente van a ser trasladados por tuberías, y estas tuberías tienen que tener características particulares. Tienen que ser sin costura, tienen que tener una cierta dureza, un cierto espesor, Schedule 40, y por supuesto va a ser regulada la salida del agente a través de toberas, a través de alguna manera, válvulas perforadas que nos van a permitir regular la cantidad de agente. Cuando hablamos de NFPA, vamos a hablar de cantidades, vamos a hablar de concentraciones. Y hay muchas concentraciones diferentes. No los voy a aburrir con esto. Vamos a hablar las concentraciones que nos interesan. Puntualmente nos interesa la concentración de extinción, pero no me interesa a mí, le interesa al fabricante. Vamos a hablar de la concentración de diseño. Esa sí me interesa a mí cuando voy a diseñar un sistema. El MDC es muy importante, ¿para qué? Para ver, según el tipo de fuego, recuerdan que vimos antes, fuegos clase A, B o C, vamos a elegir diferente concentración. Yo les dije, NFPA 2001 fue cambiando en el tiempo. Desde el año 1994 a la última edición 2018, tuvo muchos cambios. Pero en el 2008 al 2012, en ese cambio de versión, hubo cambios muy significativos en cuanto a la concentración, o sea, la cantidad de agente según el tipo de fuego. Por ejemplo, para el FM200, un fuego clase A, papel, madera, podíamos utilizar una concentración próxima al 5,5. Ese mismo tipo de fuego, a partir de la edición 2012, ya elige una concentración de diseño, o sea, la de extinción más el margen de seguridad superior. Lo mismo ocurre para todos los agentes. Esto fue una revisión propia de alguna manera, de un uso histórico, donde se relevaron sistemas que quizás no funcionaron y se obtuvo que la estanqueidad, por ejemplo, fue uno de los motivos por el cual esta concentración no fue suficiente. Carlos, Sí, claro, Ignacio. aprovecho justo el tema para hacer un comentario de José Lorenzo, comentario pregunta, justo hablando de las concentraciones. Dice que la NFPA 2001 del 2018 estipula una concentración mínima de 7%. Ok, vamos a ver que ahora lo vamos a ajustar. El 7% es para fuegos clase C. O sea, recuerden que había 3 tipos de fuego. Estamos hablando de fuegos clase A, papel madera, y fuegos clase C eléctricos. Cuando se mezclan los fuegos, cuando tengo en el mismo recinto fuegos de un tipo y fuegos del otro, siempre utilizo concentración mayor. Yo estoy mirando acá un cambio muy importante que hubo en una edición antigua. Vamos a ver que de alguna manera se fueron agregando a la versión 2018. ¿Okay? Cuando hablamos de concentración de diseño,
Y digo esto, y lo enfaticé antes, porque muchas personas me he encontrado en la jerga que, bueno, vienen trabajando en este tipo de sistemas hace muchos años y quizás han leído un NFPA, pero no ha sido de la última versión, y a veces los cambios se piensa que están en la última, y no, los cambios se vienen arrastrando, ¿no? De alguna manera, de versión en versión. Cuando hablamos de NFPA 2015, por ejemplo, ya ha agregado los cambios propios para cada tipo de fuego, y fíjense que, por ejemplo, el FM200, prácticamente para un fuego clase B, tenemos casi un 7% como una condición mínima, y 8,7 como una condición propia de diseño. Por lo cual, ¿qué significa? Que un fuego clase C, como recién decía Lorenzo, no recuerdo el nombre de pila, sí, tiene un 7% como concentración de diseño. Fue una forma de mostrar los cambios en las últimas versiones. José es el nombre. José, perdón, José Lorenzo, que somos tocayo de apellido. Y aquí comentó que sí, que para fuego clase C. Claro, sí, claro. Por eso reflejé los clases de fuego, que muchas veces son teorías muy básicas, pero que se las deja de lado y se aplica como forma general. Y acá tenemos que enfatizar que para cada fuego, clase A, clase B o clase C, va a ir cambiando. Pero un tema muy importante en cuanto a los agentes es la temperatura. Es una variable que no se la tiene en cuenta prácticamente. En muchos sistemas se tiende a hacer que se instalen geográficamente en lugares con temperaturas de alguna manera ambiente diferentes. No se presta atención al rango térmico del lugar que vamos a trabajar. Cuando buscamos las tablas propias del NFPA 2001, vamos a encontrar que para cada agente vamos a tener una cantidad de diseño en relación a la temperatura. O sea, la concentración, esta fila que vemos acá, la vamos a elegir por el tipo de fuego. Por el tipo de fuego vamos a elegir si es un 6%, un 7%, un 8%. Ahora, para FM200, un fuego clase C, eléctrico, a una temperatura de 21 grados, que sería un rango térmico típico, por ejemplo, para un centro de cómputos, una temperatura controlada, necesitaríamos en este cruce de filas, columnas, 0,5483 kilogramos de agente por metro cúbico, o sea, por volumen a proteger. Por lo cual, si hiciéramos un cálculo muy rápido, aproximado, para tener un orden de magnitud, cuando vamos a estimar la cantidad de agente requerida para proteger una sala, necesitamos saber, primero, qué tipo de agente. Por lo cual, según el tipo de agente, vamos a, de alguna manera, indicar qué tabla vamos a seleccionar. El volumen de la sala es muy importante. El tipo de fuego, clase A, clase B, clase C. Preferentemente, si hay clase B, no mezclarlos o ver cómo, de alguna manera, no van a ser lugares ocupados. En este caso, supongamos un centro de cómputos, seguro predomina el fuego clase C. Podría haber algo de clase A, pero predomina el C, es superior. Hacemos un cálculo de volumen, tomamos a la tabla anterior para esa temperatura y esa concentración, cuál es el factor de inundación, o sea, cuál es la concentración de diseño. Hacemos una multiplicación rápida y obtenemos la cantidad de kilos de agente, en este caso FM200, para una concentración de diseño de un 7%. Lo mismo podríamos hacer para los demás agentes, según la temperatura, según la cantidad. También un dato muy típico y erróneo, que a veces por análisis de regla de 3 simple, uno dice, por ejemplo, vemos FM200 a 20 grados centígrados, 7% de concentración, retengan estos dos datos, 0,55, vamos a poner un número fácil, 0,55. Si tomamos el HFC 125 a 20 grados, para un 7% necesito menor cantidad de agente. Ahora, la concentración de diseño para el HFC es superior. Necesito 0,5. ¿Qué significa? Que necesito menor cantidad de agente. Ahora, fíjense el otro, NOVEC. Para la misma temperatura, la concentración es 4,7
necesito más cantidad de agente. Por eso, hablar de concentración no implica peso molecular, por lo cual la cantidad de agente no tiene que ver con el porcentual sino con la relación temperatura-concentración. Entonces, ¿qué significa? Que al momento de elegir un gas, vamos a hablar de peso. Cuando hablamos de peso, hablamos de dinero, por lo cual es muy importante no hablar de concentración, sino que hablar de factor de inundación. Hay una ley que es muy importante y la enfatizo porque es el motivo de muchos dolores de cabeza. La ley de Gay y Lussac, de alguna manera, lo que nos permite es determinar o recordar, creo que la mayoría la hemos visto, que la presión y la temperatura son proporcionales cuando el volumen es constante. ¿Y por qué enfatizamos esto? Porque la ubicación del cilindro contenedor, que es donde va a estar el agente, va a variar según la temperatura de la sala. Esto es muy común, que a veces no hay espacio donde poner el cilindro, o despreciamos el lugar donde poner el cilindro, lo exponemos al sol, lo exponemos a altas temperaturas. ¿Y esto qué implica? Que suba la presión dentro del cilindro contenedor. ¿Qué puede pasar? Que el cilindro por diseño va a tener una válvula de alivio, va a tener un disco de ruptura, que va a estar calibrado a una presión, a una cierta presión, ese disco va a romperse. Por lo cual, todo cilindro contenedor con forma NFPA 2001 debe tener su manómetro de presión, debe tener su indicación por una graduación y también por colores. Por lo cual, si nos vamos a elevar la presión dentro del cilindro, vamos a encontrar que este disco de ruptura se va a accionar y por ende el agente se va a ir. Pero no se va a ir dentro de la sala, sino se va a ir por un mal diseño en cuanto a la ubicación del cilindro contenedor. Cuando hablamos de agentes inertes, para no dejarlos de lado, también vamos a hablar un poco sobre ellos, vamos a ver que las concentraciones son muy superiores. Cuando hablamos de un agente inerte, estamos hablando de gases que están de alguna manera en el aire, en la atmósfera. Por lo cual, para poder extinguir, utilizan el principio de sofocación, y ese principio se ve de alguna manera aplicado cuando se utilizan grandes masas de agentes inertes. Una concentración típica de diseño de un agente inerte puede ser, por ejemplo, un 43%. ¿Qué significa esto? Que vamos a usar un 43% del volumen que vamos a proteger, agregando una masa de un agente que está contenido en cilindros. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el nivel de oxígeno. El oxígeno, en forma normal, en el aire, está muy cercano al 21%, ¿no? Capaz que estamos en 20,9%. Capaz que en algunos lugares menos. De alguna manera, vamos a agregar un agente inerte para reducir ese porcentaje de oxígeno a un valor tal que el fuego no se pueda sustentar por sí mismo. Un valor típico puede ser un 14, un 12%. A partir del 12%, las personas no pueden estar en un lugar junto con el agente. Como dijimos antes, nunca estar más de 5 minutos expuestos a cualquiera de los agentes que vimos para concentraciones inferiores, en este caso al NOAEL, o en el caso de los agentes inertes, al NEL. ¿Por qué? Porque aumentar esa concentración significaría reducir el oxígeno. Significaría que el lugar no puede ser apto para personas, o sea, no es apto para lugares ocupados. Cuando hablamos de agentes inertes, vamos a hablar, como dije antes, de volumen. Después vamos a hacer una comparación entre todos los agentes, cuánto espacio es necesario al momento de diseñar un sistema, cuánto espacio es necesario tener disponible, y también vamos a hablar de trabajo. ¿Qué significa? Cuando hablamos de agentes inertes, vamos a hablar de mayor requerimiento de instalación, vamos a hablar de válvulas de alivio. Cuando hablamos de un sistema por agentes limpios, del tipo inerte, es necesario despresurizar la sala a medida que se va inyectando el agente limpio. Vamos a encontrar dampers, persianas, que deben abrirse en forma automática para que, a medida que ingresa el agente, el lugar pueda retirar el oxígeno, el aire propio de la sala, y que sea ocupado por el agente
limpio, en este caso inerte. Cuando hablamos de concentración de diseño de agentes inertes, siempre es necesario tener una temporización. En los halocarbonados también el FPA lo requiere. En la práctica muy pocas veces se hace. Pero si la concentración es muy alta, es necesario que esa temporización sea, por ejemplo, neumática. Es necesario que no solo lo demore un panel de detección de incendios, sino que un elemento físico neumático produzca una demora. Es necesario también avisar a través de una alarma neumática. O sea, mientras la gente va circulando por la tubería, que exista un nivel sonoro dentro de la sala que nos permita el aviso para el retiro de las personas. Yo creo que cuando uno incursiona en un sistema de extinción, debería hacerlo a través de un halocarbonado y luego pasar a un inerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema que trabaja con mayor presión, que trabaja de una manera con un riesgo mayor en cuanto a su uso, en cuanto a su instalación, por lo cual es necesario tener el aprendizaje desde un halocarbonado y luego ir a un inerte. Para tener un diseño acorde en FPA, se debe usar un software de cálculo, sacando que uno quiera sacar lápiz y papel y tener entre toda la mecánica de fluidos un diseño por cálculo. En la actualidad, con la ayuda de la informática, es muy amigable el uso de un software de cálculo, por lo cual nos va a facilitar el diseño isométrico, nos va a facilitar la ubicación y los cálculos de volumen, nos va a facilitar el taladrado de las toberas, por lo cual, a través de un software de cálculo vamos a tener la practicidad que imprimimos el resumen y vamos a tener toda la información necesaria para poder hacer una instalación. Dentro de los sistemas de agentes limpios vamos a encontrar las toberas. Las toberas, de alguna manera, son los reguladores de caudal. Es el regulador principal, también lo hace la tubería, pero es el regulador principal que nos va a decir qué cantidad de agente va a salir para ese sitio. Básicamente vamos a encontrar dos tipos: toberas de 180 grados, toberas de 360 grados, distintos materiales de construcción, aluminio, bronce, también hay de latón. Y vamos a ver que cada tobera nos permite un alcance de inundación, por lo cual es muy importante al momento del diseño. Vamos a ver que la tobera la vamos a ubicar en un sitio y junto con la tobera vamos a poder diseñar las tuberías. El correcto diseño de la tubería nos va a permitir que la concentración de agente en ese sitio a proteger sea la adecuada. No nos olvidemos que la gente va a salir por la tobera, pero tiene que llegar a cada rincón de la sala. Entiéndase que la sala puede ser el ambiente principal, puede ser el bajo piso técnico, puede ser el sobretecho, por lo cual, al momento del diseño, es muy importante analizar qué queremos proteger. En la práctica hay muchos diseños donde protegen la sala y omiten el bajo piso. Resulta que en el bajo piso está todo el cableado eléctrico, o viceversa, se omite el sobretecho. Entonces, es muy importante al momento de diseñar el análisis previo de ese lugar a proteger. Los cilindros contenedores, como dijimos antes, son los que van a, de alguna manera, almacenar el agente limpio. Ese agente limpio va a estar en fase líquida, pero ¿cómo? ¿No me dijiste que era un gas? Sí. Pero como está contenido, como está dentro del cilindro, ese agente está en fase líquida. Va a estar presurizado con nitrógeno, el nitrógeno sí va a estar en fase gaseosa, y ese agente limpio, cuando sale a la sala, cuando sale a ese lugar a proteger, se va a transformar. Por eso que el agente, mientras está en el cilindro, está en fase líquida, y mientras va saliendo, circulando por la tubería, empieza a cambiar de fase para luego salir al ambiente y estar prácticamente en un mayor porcentaje en fase gaseosa. Dentro de los cilindros contenedores va a haber siempre una familia. Y un concepto muy importante, es que los contenedores no siempre están completos. Cuando hablamos de un sistema de extinción portátil, entiéndase un matafuego, como se dice en Argentina, en otros países extintores portátiles,
vamos a encontrar que ese extintor está siempre cargado a su máxima capacidad. Cuando hablamos de un cilindro contenedor para agente limpio, vamos a encontrar una capacidad mínima y una capacidad máxima de llenado. Ahora, ¿cuánto agente va a haber? Lo que nos requiere el proyecto. O sea, el cilindro nunca va a estar completo. Siempre vamos a tener un nivel de carga máximo y un nivel de carga mínimo. Existen también cilindros del tipo botellones, que prácticamente todo el sistema está en un solo elemento. Lo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de sistemas es el punto de instalación, ya que la tobera está en la parte inferior y siempre, de alguna manera, está muy por debajo del nivel máximo de protección. A nivel sistemas, nos vamos a encontrar siempre con sistemas principales, como condición mínima necesaria, pero también puede haber un sistema de reserva. ¿Qué significa de reserva? Que vamos a tener un cilindro principal con la cantidad de agente necesaria para proteger esa sala y un segundo cilindro igual con la misma cantidad de agente como reserva. ¿Y para qué? Para darle protección continua a la sala. Si por un motivo de incendio o por el motivo que fuera se descarga el sistema principal, en forma rápida, con el simple hecho de conmutar una llave eléctrica, podemos tener el sistema, la sala, protegida por un sistema de igual característica. Tener dos cilindros no implica tener reserva. Esto lo comento porque es de muy típica confusión. Al ver dos cilindros, uno dice principal y reserva. No siempre es así. Puede ser que la cantidad de agente necesaria para proteger esa sala no quepa, no alcance con un solo cilindro, por lo cual tengan dos cilindros que ambos, la totalidad del maestro y el esclavo, en su conjunto, hagan al sistema principal y no tenga reserva. Si nos remontamos a la historia, vamos a encontrar cilindros con distintos formatos, con distintos tamaños, con distinta capacidad. Vamos a encontrar cilindros que de alguna manera utilizan válvulas de activación con distintos formatos de activación, válvulas en bronce, que de alguna manera pueden ser del tipo retención, válvulas con disco de ruptura. Lo importante que es saber que el sistema va a ser automático y que por un pulso eléctrico vamos a poder accionar esa válvula. Pero también la vamos a poder accionar desde una forma manual. El sistema de extinción de incendios, conforme al FPA 2001, debe ser automático. Pero si por algún motivo necesitamos actuarlo en forma manual, lo podremos hacer desde el propio sistema de detección y aviso de incendios, pero también lo podremos hacer desde el cabezal en forma manual mecánica. Puede ser privado, puede ser gubernamental, puede ser del origen que fuere, pero no deja de ser una necesidad donde ante un incendio en forma automática hay que extinguir, pero la particularidad ¿cuál es? No dañar ningún componente que esté dentro del lugar. Como dije antes, el agua es un excelente extintor que tiene múltiples aplicaciones, incluso en FPA, de alguna manera, no solo para lo que es sistema diluvio, para lo que es proteger un transformador, o lo que fuera, es muy enfático, pero de alguna manera un agente limpio, su objetivo es la palabra limpio. O sea, que después de descargarlo, no tengamos que hacer mayor trabajo de limpieza, ¿ok? Por lo cual, Bien. no es obligatorio, pero seguramente es un requerimiento interno o procedural, lo que fuere, ¿no? Bien, entonces sigamos, Okay. Carlos, así podemos terminar la exposición y después continuamos con más preguntas. Perfecto. Como dijimos, el accionamiento de un sistema tiene que ser automático, tiene que estar asociado a algún medio que lo haga automático. Cuando hablamos de diseños a medidas, la parte automática viene de la detección y aviso de alarma de incendio, o sea, NFPA 72, que vincula a NFPA 2001. Pero también puede ser algún medio mecánico, una forma típica de activación. Pero también puede ser manual a través de un pulsador eléctrico que accione a distancia el sistema. O puede ser manual mecánico con un accionamiento sobre la propia válvula del cilindro contenedor. Cuando hablamos de
que el sistema tiene principal y reserva, o el sistema tiene más de un cilindro contenedor, un dispositivo muy importante a tener en cuenta es la válvula de chequeo. Para entender qué hay ahí adentro, es una válvula de clapeta, o sea, tiene un elemento de clapeta que sube y que baja, y que de alguna manera va a retener su posición de descanso, como podemos ver acá a la izquierda, es estar cerrando. Tiene un sentido de flujo, por lo cual, cuando la gente quiera salir del cilindro, va a levantar esa clapeta para poder dirigirse al lugar de menor presión, que es el lugar ambiente, ¿no? A través de la tobera. Ahora, el agente va a ir hacia la tobera, pero también va a querer ir hacia el otro cilindro, por lo cual es muy importante, ya que es una de las falencias y que se observa mucho en sistemas instalados, es la omisión de poner una válvula de chequeo o check valve como parte de la retención y evitar el golpe de ariete, ¿no? Que pueda hacer que se descargue la reserva al momento que se activó el sistema principal. Como es un sistema presurizado, como es un sistema que está bajo presión, una forma de ver a qué presión está es el manómetro que está indicando la presión de trabajo. Normalmente los sistemas típicos en halocarbonados pueden ser de 25 bar, tenemos sistemas de mayor presión, de 34 bar, pero de alguna manera tenemos que saber, ante una falla, ante una fuga, o ante el descenso de la temperatura. No nos olvidemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto ocurre mucho, sobre todo tengo varios casos de experiencia en las zonas cordilleranas, argentinas, por ejemplo, o todo lo que es la cordillera hacia las Américas. Un día de verano puede hacer mucho calor durante el sol presente y puede hacer frío durante la noche. Por lo cual, ese cambio de temperatura entre el día y la noche puede ser de más de 20-30 grados. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué implica? Que un cilindro va a sufrir fatiga si tiene variaciones permanentes de temperatura. ¿Y esto qué hace? Que el cilindro se despresurice. Es muy común que se instale un sistema y tiempo después se vea la presión a baja y se diga el cilindro pierde. Y quizás la estanqueidad del cilindro y la válvula es muy buena. Lo que pasa es que esa variación térmica diaria produce fatiga y el nitrógeno se ve de alguna manera, vulgarmente se dice, el agente se comió el nitrógeno. O sea, se despresurizó el cilindro. Por lo cual, podemos tener un sensor de baja presión que nos indique una señal eléctrica, indicando de alguna manera, en forma temprana, no tiempo después cuando fuimos a usar el sistema, de que el cilindro tiene menor presión que la de trabajo. Vamos a nombrar algunas marcas, aunque no se lo debe hacer, pero es muy importante que en esa platina que esté en el cilindro se describa la marca, se describa el tipo de agente, el peso del cilindro cargado, el peso del agente, la presión de trabajo, toda la información para que cualquier persona pueda acercarse al sistema y ver de qué se trata. Esta es una de las falencias que se encuentra también, y muy holgadamente, en todos los sistemas. Los cilindros de los fabricantes más reconocidos han agregado en el último tiempo un indicador de nivel, algo muy importante al momento de poder hacer mantenimiento en los sistemas. Como dijimos, el agente limpio está dentro del cilindro en fase líquida. O sea, podemos sacudir el cilindro y ver cómo un movimiento líquido fuerza una inercia en cada sentido. Por lo cual, a través de un liquid level, un indicador de nivel, podemos medir cuánto es el nivel de líquido, ya que en la punta va a tener un flotador, un imán, y a través de una escala métrica o pulgadas, podemos trasladar esa distancia a una tabla y ver realmente qué cantidad de agente hay dentro del cilindro, más allá de su presión de trabajo. Los sistemas tienen que ser automáticos. Como dijimos antes, si nos trasladamos a una curva exponencial que representa un fuego, la detección tiene que ser temprana, la descarga del agente tiene que ser temprano, no nos olvidemos que el agente en menos de 10 segundos va a estar en la totalidad del recinto a proteger, y esto nos va a indicar que de alguna manera vamos a detectar y a extinguir en forma rápida.
Volviendo al FPA, hemos visto muchas cosas, hay gente que le gusta verla en FPA literal, a mí me gusta mostrarla en su forma literal y hacer su comparación de alguna manera a formas prácticas. Cuando vamos a mantener un sistema, en FPA nos dice que, en FPA 2001 nos dice que tenemos que hacerlo con forma en FPA 70, tenemos que hacerlo con forma en FPA 72, para la parte de detección. Siempre tiene que ser un sistema automático. Los cableados de corriente alterna y corriente continua no deben estar en las mismas tuberías, las mismas cañerías. Vamos a hablar de un montón de ítems que son muy importantes y que a la hora de auditar un sistema, de diseñarlo, son puntos que tienen que estar muy visibles. Quizás podemos diferir un poco más, un poco menos en puntos particulares, pero hay algunos que son totalmente necesarios. El sistema debe tener doble fuente de alimentación, los dispositivos tienen que estar siempre libres de golpes, por lo cual la ubicación del cilindro es muy importante. Y acá luego vamos a ver dónde debe estar el cilindro, si adentro de la sala, si afuera de la sala. Si debe tener actuación manual, sí, siempre debe tener una actuación manual. Entonces la pregunta que quizás a la audiencia le hacemos y después la podemos debatir es, ¿el cilindro, o los cilindros, o la batería, lo que fuere, tiene que estar dentro de la sala? ¿Tiene que estar afuera? ¿El panel de control tiene que estar adentro o afuera? Si nos basamos en NFPA nos dice que al momento de la descarga de un sistema de agente limpio, perdón, ningún dispositivo se tiene que ver afectado. No es muy precisa diciendo dónde tiene que estar. Pero en la práctica, cuando vemos el uso, nos damos cuenta que el sistema automático podría tener un aborto, una necesidad de poder anular el progreso automático. Por lo cual, si NFPA nos dice que el aborto no puede ser permanente, tiene que ser del tipo hombre muerto, por lo cual es muy importante saber dónde ubicar el panel de control, los pulsadores automáticos de descarga, el pulsador de aborto y el cilindro contenedor. También es muy importante supervisar. Es una de las falencias que me he encontrado en estos 20 años o más de trabajar con sistemas no supervisados. Desconectamos el cilindro y nadie se entera. Ese sistema dejó de funcionar, por lo cual es muy importante la supervisión de la válvula. Es muy importante, como dije antes, la notificación. La mayoría de los sistemas, en forma automática, tienen solo una sirena, y es necesario avisar la ignición, la primera detección, y es necesario avisar antes de descargar. NFPA lo dice puntualmente. Debe tener una notificación por alarma al momento de la iniciación, al momento de la primera detección y en el transcurso antes de descargar el agente. Por lo cual es muy importante duplicar la notificación. Los sistemas de agente limpio deben tener una temporización antes de la descarga. La mayoría detecta y descarga. Por lo cual es necesario advertir a los ocupantes. Si vamos a trabajar dentro de la sala y vamos a desconectar el sistema, lo tenemos que hacer con una llave que avise y que notifique que el sistema está desconectado. Es muy importante el aviso y la supervisión. Es muy importante que el sistema de detección de incendios quede notificando cuál es su estado actual. Los sistemas automáticos trabajan por zonas cruzadas, trabajan por zonas confirmadas. ¿Esto qué implica? Que vamos a trabajar bajo un concepto de cruce. Una compuerta lógica, que no voy a entrar en un tema quizás binario en forma electrónica, pero decir de alguna manera que para representarlo en forma más visual, un sistema de detección de incendios automático preferentemente tiene que tener zonas cruzadas, o sea, una zona de detección inicial que avise localmente a través de una sirena, de una luz estroboscópica, que la persona pueda retirarse del lugar, que la confirmación de ese incendio sea con otro detector conectado a otra zona eléctrica, a otra zona de iniciación, que el panel confirme que 2 detectores al menos están en alarma, que avise que próximamente se va a descargar el agente, que abra una ventana de temporización no más de 60 segundos,
programable por el usuario y la autoridad local, y que luego descargue la gente. Esa sería un poco la representación típica de una zona cruzada. Otro de los temas de duda siempre que vemos a nivel de la detección es ¿qué detector utilizar? Y la pregunta es ¿qué tipo de fuego tenés? Entonces, la respuesta a esa pregunta es ver si hay fuegos clase A, fuegos clase B, fuegos clase C. Si quiero una detección temprana para una extinción temprana, o quiero una detección para extinguir. Por lo cual, dependiendo mi lugar a proteger, va a ser el detector adecuado. Entiéndase un detector de humo fotoeléctrico, un láser puntual, combinar humo y temperatura, aspiración, la aspiración como aviso principal, pero la descarga cruzada como detector puntual. Bueno, hay un montón de análisis que va a depender del riesgo. Muchas veces se compra un sistema de extinción de incendios y se protege más al gas que al centro de cómputos. Entiéndase que está protegiendo un centro de cómputos. Por lo cual, es una inversión, no es un bien a cuidar, es un bien que nos tiene que cuidar. Cuando hablamos de supresión de incendios, NFPA 72 siempre nos avisa que debería tener preferentemente un panel dedicado, y si estamos en un centro de cómputos que está dentro de un edificio, y el edificio tiene un sistema de detección, el panel de control de descarga debe reportar al panel principal. Muchas veces, por optimizar o ahorrar unos pequeños dólares, ponemos un solo panel para todo. Y puede ser un error al momento del mantenimiento, al momento de la falta de mantenimiento, que ese sistema de extinción no funciona. No nos vamos a olvidar, por supuesto, de los sistemas mecánicos, los sistemas que de alguna manera son prediseñados, que pueden proteger un tablero, que la cantidad de agente es a cilindro lleno. No estamos hablando de concentración de diseño de alguna manera con agente calculado para ese volumen, sino sistemas que normalmente están sobredimensionados, pero con muy poca cantidad de agente extintor. Cuando hacemos una comparación rápida de los halocarbonados, que es lo que más hablamos, contra los inertes, no es que tenga ninguna preferencia por uno o por el otro. Ambos son muy exitosos, requieren de un análisis diferente. Muy rápidamente, los halocarbonados son de baja presión, normalmente 25 a 35 kilos de presión. Los inertes son de alta presión, estamos hablando de arriba de los 200 bar, 300 bar de presión. Los tiempos de descarga, los agentes halocarbonados en 10 segundos, la totalidad de la gente está en la sala. Los inertes, con tanta cantidad de agente, no podrías descargar en 10 segundos. Tienen que tener venteo y tardan hasta 60 segundos. De alguna manera, ¿cuál es la ventaja de uno y del otro? Depende del diseñador. Pero en forma rápida, si hacemos un análisis económico, quizás vamos a tener un peso por cantidad de agente, por cantidad de cilindros, por la instalación. Va a depender de cada marca. La inspección y prueba en NFPA 2001 es muy enfática. Creo que en todas las NFPA se detalla la inspección y pruebas, más allá que hay algunas específicas para todos los sistemas contra incendios. ¿Qué nos habla de los agentes halocarbonados? Que de alguna manera es muy importante verificar la presión de trabajo, la presión no solo dentro del cilindro, sino la adecuación del cilindro dentro de la sala, la temperatura, cómo puede oscilar en cada etapa del año. Es muy importante, enfatizo esto, ya que muchas veces los mantenimientos se hacen con periodos muy extensos y no se verifica el sistema en todas las condiciones del año, ¿no? Es muy importante, como dijimos antes, las etiquetas que indiquen su peso, el tipo de agente, el fabricante, el tipo de sistema que está protegiendo ese lugar. Las aprobaciones de los cilindros. Los cilindros, de alguna manera, si son de origen norteamericano, de tantas marcas que hay de origen norteamericano, tienen que tener una aprobación del DOT, el Departamento de Transportación de Estados Unidos, que nos va a permitir, de alguna manera, indicar que al ser un cilindro presurizado, se le debe hacer una prueba hidrostática, siempre y cuando el sistema se haya descargado y se lo va a recargar, o en el caso de la autoridad local, por ejemplo en Argentina, cualquier sistema presurizado, cada 5 años debe ser verificado a través de una prueba hidrostática. Cada país seguramente pueda tener una regulación local que de alguna manera requiera su verificación.
Es muy importante para que un sistema de agentes limpios sea exitoso la estanqueidad de la sala. Cualquier apertura, cualquier perforación de una pared, cualquier paso de cable nuevo debe ser sellado. El aumento de concentración que enfaticé antes, y no fue por no mostrar la última en FPA, sino por decir cuándo fue el cambio, fue debido a esto. Muchas salas, en el pasar del tiempo, el sistema de extinción, entiéndase, el cilindro, las tuberías, es mantenido, pero la sala no. La sala es mantenida por otra institución, por otro personal. Por lo cual, el mantenimiento es muy importante, la periodicidad de su visita, las tareas a desarrollar en cada visita, tener las herramientas adecuadas. Dentro de las tantas tareas que podemos hacer, las podemos nombrar todas, ya se nos ha ido bastante el tiempo, pero de alguna manera quiero enfatizar que hay tareas recurrentes, como medir las fuentes de alimentación, de la parte del sistema de detección de incendios, ver la presión de trabajo, ver que no haya habido visualmente cambios notorios en la sala. La prueba de estanqueidad. Hay varios métodos de prueba, pero el más difundido es el Dorfman Test. Pruebas que de alguna manera nos va a permitir verificar cuánto es la fuga de esa sala. O sea, si inyectamos agente dentro de la sala, ¿cuánto tiempo el agente va a estar dentro de la concentración de diseño al nivel de altura? ¿Por qué? Porque suele haber muchas trampas cuando uno, en el mal sentido, decimos, queremos fraguar un sistema. Entonces, por la competencia del agente elegido, de la cantidad de concentración, de la viabilidad de la sala. Muchas salas no cumplen con las pruebas del Dorfman Test. Entonces, hay una autoridad atrás, hay una compañía de seguros, y es un método muy eficiente, pero que a veces requiere de experiencia y de un correcto trabajo al momento de hacer las pruebas. Típicos lugares visuales donde podemos decir, esta sala ya no cumple, aperturas como las que estamos viendo acá, una tubería con un orificio grande, una bandeja portacables que tiene todo su perímetro abierto, el bajo puerta de la sala, por lo cual es necesario verificar ese lugar. También el aire acondicionado. Si el aire acondicionado es central, compartido con otras salas, si el aire acondicionado es dedicado a esa sala a proteger, es muy importante verificar que la estanqueidad hace a que la concentración se mantenga en altura. O sea, tenemos que extinguir la sala en todo su volumen. ¿Cuál es el problema? Que al momento de descargar el agente va a tener su concentración de diseño dentro de los 10 segundos en toda la sala. Pero con el pasar del tiempo, el agente tiene peso. Por gravedad va a ir descendiendo y lo más probable es que las fugas van a ser mayores a nivel piso, a nivel bajo. Por lo cual, después de varios minutos, acá abajo puede haber concentración típica de diseño, pero acá arriba no. Por lo cual, si tenemos un rack, si tenemos un elemento a proteger en altura, toda esta superficie está desprotegida. Cuando hablamos de NFPA, es necesario que el sistema esté aprobado por alguien. Los sistemas se instalan y quedan a la deriva. Los acepta el dueño, el cliente final, pero no hay un ente competente que audite y que diga si esto está bien hecho. Es necesario documentar. Por lo cual, hay muchos cambios en el NFPA. Uno de los más recientes es el comisionamiento a los agentes que prácticamente tenemos que retirar, cómo reutilizar los agentes. Si un cilindro tenía fuga, ese agente no se podía reutilizar. Hoy se acepta reutilizar el agente. Por lo cual, vamos a encontrar muchos cambios. No los voy a aburrir con esto, ya que se nos pasó el tiempo, pero los cambios medioambientales son muy notorios en las últimas versiones del NFPA. Y es muy importante que un sistema tenga sellos, que una autoridad de calidad diga, este sistema está fabricado por una marca y cumple con requerimientos propios de un sistema exitoso.